¿Qué ocurre cuando un nombre desaparece de todos los libros sagrados del mundo y, sin embargo, sigue resonando en la memoria más profunda de la humanidad? ¿Qué tipo de poder debe encerrar una figura para que quienes escribieron la historia decidieran, con deliberada meticulosidad, arrancarla de cada pergamino, de cada tablilla, de cada canon que llegara a las manos del pueblo? Esta noche, si estás dispuesto a reclinarte, a cerrar los ojos a medias y a dejar que la oscuridad se convierta en tu sala de lectura, vamos a recuperar juntos ese nombre. Vamos a pronunciarlo con la calma y el respeto que merece. Ese nombre es Lilith. Hay algo perturbador, casi poético, en la forma en que ciertas verdades sobreviven a quienes intentan suprimirlas. No en los archivos oficiales, no en los textos que los sacerdotes aprobaron para el consumo masivo, sino en los márgenes, en los fragmentos apócrifos, en las tradiciones orales que las madres susurraban a sus hijas antes de dormir. Lilith sobrevivió exactamente así, en los bordes del canon, en las grietas entre una versión oficial y la siguiente, en el espacio silencioso que existe entre lo que nos dijeron que ocurrió y lo que los registros más antiguos insinúan que realmente fue. Y esa supervivencia, lejos de ser accidental, habla de una presencia demasiado poderosa para ser extinguida por completo. Para entender por qué su nombre fue borrado, primero debemos comprender dónde aparece. La única mención de Lilith en toda la Biblia hebrea canónica se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 30 y, versículo 14, en una lista de criaturas del desierto que habitarán las ruinas de Edom tras su devastación. La palabra utilizada en hebreo es Lilith, y las traducciones más antiguas la convierten en un búho nocturno, en una lechuza del desierto, como si los traductores hubieran preferido transformar a una figura de enorme peso mitológico en un pájaro anónimo antes que admitir su verdadera naturaleza. Esa decisión traductora no fue inocente, y tampoco fue casual. Sin embargo, mucho antes de que Isaías escribiera esas palabras, Lilith ya existía en los registros de una civilización más antigua. La primera referencia escrita que conservamos de ella se encuentra en las tablillas cuneiformes de Sumeria, en el relato conocido como Gilgamesh y el Sauce, datado aproximadamente en el año 2000 antes de nuestra era, proveniente de las excavaciones de Ur. En ese texto, Lilith aparece habitando el interior de un árbol sagrado perteneciente a la diosa Inanna, junto a una serpiente y al pájaro Indugud, como una presencia oscura que resiste ser desalojada. Cuando el héroe Gilgamesh la expulsa con su hacha, el texto dice que ella deshizo su casa y huyó al desierto, una imagen que resuena con extraña continuidad a través de miles de años de tradición posterior. Ese desierto al que huye Lilith en los textos sumerios es el mismo espacio liminal al que la tradición hebrea medieval la enviará siglos más tarde. El Mar Rojo, las tierras áridas, los confines del mundo conocido. Hay en esto una coherencia geográfica y simbólica que trasciende las culturas y los siglos, como si distintas civilizaciones estuvieran recordando, cada una a su manera, un mismo evento originario que ninguna se atrevió a registrar por completo. Ese patrón de coherencia es, para nosotros, una de las pistas más reveladoras que guiarán nuestro viaje esta noche. El nombre mismo de Lilith contiene una historia dentro de la historia. La etimología más aceptada en el ámbito académico la conecta con la palabra sumeria Lilitu, que puede traducirse como espíritu del viento o demonio femenino. Pero existe otra lectura, igualmente válida, que la vincula con la raíz hebrea Layil, que significa noche. Lilith sería entonces, literalmente, la criatura de la noche, la que pertenece a la oscuridad, la que fue enviada a las tinieblas. Y sin embargo, hay algo profundamente incómodo en esa etiqueta, porque ninguno de los textos más antiguos la describe con el horror que la tradición posterior le atribuiría. En los fragmentos más arcaicos, Lilith no es un monstruo. Es una presencia autónoma, inquietante precisamente porque no puede ser controlada. Fue el Talmud de Babilonia, redactado entre los siglos 3 y 5 de nuestra era, el que comenzó a construir de manera más sistemática la imagen demoníaca de Lilith, describiéndola como un espíritu de sexualidad peligrosa e incontrolable, madre de miles de seres oscuros. Y fue el texto medieval conocido como el alfabeto de Ben Sira, escrito entre los siglos 7 y 10, el que consolidó la narrativa que muchos conocen hoy, Lilith como primera esposa de Adán, creada del mismo barro, igual a él en naturaleza, que se negó a adoptar una posición de sumisión y pronunció el nombre secreto de Dios para escapar del jardín.
Esa versión, que no aparece en ningún texto bíblico canónico, llegaría a convertirse en la más popular, quizás porque en ella resuena algo que el alma humana reconoce como verdadero, independientemente de si ocurrió de manera literal. Pero nuestra exploración esta noche va más allá de las capas rabínicas medievales y de las interpretaciones teológicas convencionales. Vamos a retroceder mucho más en el tiempo, a un periodo anterior incluso a los textos sumerios más conocidos, a ese umbral difuso donde la historia documentada y la memoria mítica se funden en un territorio que los académicos llaman protohistoria y que otras tradiciones llaman, simplemente, el tiempo de los dioses. Porque si Lilith existió, si hubo un ser real cuya memoria sobrevivió a milenios de supresión activa, entonces su historia comenzó mucho antes de que ningún escriba tomara un punzón y presionara las primeras marcas en arcilla húmeda. Hay una pregunta que nos acompañará a lo largo de todo este viaje y que conviene formular ahora, en este primer umbral que cruzamos juntos, que haría tan peligroso a un ser como para que distintas civilizaciones, en distintos siglos, en distintos idiomas, con distintos sistemas religiosos, convergieran en la misma decisión de demonizarlo o borrarlo. La respuesta, creemos, no reside en sus supuestos crímenes ni en sus poderes oscuros. La respuesta reside en lo que Lilith representa, la posibilidad de que lo creado rechace a su creador, de que un ser diseñado para obedecer diga, con plena conciencia, que no. Ese acto, tan humano, tan primordialmente humano, es el que ningún sistema de poder puede tolerar sin consecuencias. Dejaremos que esa idea flote en el aire por ahora, como el olor mineral del desierto al que Lilith huyó, como el rumor del viento en las orillas del Mar Rojo. En los capítulos que siguen, descenderemos juntos a las profundidades de los textos sumerios para entender el contexto en el que Lilith fue creada, el proyecto que la concibió, el propósito para el que fue diseñada y la naturaleza extraordinaria de lo que la hacía diferente. Porque antes de que podamos comprender su rebelión, necesitamos comprender su origen. Y ese origen, amigo que nos acompañas en esta noche, comienza en el laboratorio más antiguo del que la historia guarda memoria. Imaginemos por un momento que cerramos los ojos y dejamos que la mente viaje hacia atrás, muy hacia atrás, mucho más allá de los imperios que conocemos, más allá de Roma y Grecia, más allá de Egipto y sus pirámides, hasta llegar a una llanura fértil bañada por dos ríos enormes que los griegos llamarían más tarde Tigris y Eufrates. Estamos en Mesopotamia, en el periodo que los arqueólogos denominan Uruk tardío, aproximadamente 1000 años antes de nuestra era. El aire es denso y húmedo, cargado con el perfume de los cañaverales y el barro recién removido. Aquí, en este rincón del planeta que muchos llaman la cuna de la civilización, algo extraordinario estaba ocurriendo, algo que los textos cuneiformes registrarían siglos después con una naturalidad asombrosa, como si sus autores estuvieran describiendo hechos tan cotidianos como la siembra o la cosecha. Las tablillas sumerias que han sobrevivido hasta nuestros días, descifradas pacientemente por filólogos y asiriólogos a lo largo de los siglos XIX y XX, narran la historia de seres llamados Anunnaki, cuyo nombre puede traducirse aproximadamente como los que del cielo a la tierra vinieron o, en otra lectura igualmente válida, los principescos del cielo y la tierra. Estos seres no son presentados en los textos como metáforas ni como alegorías morales, sino con la misma concreción factual con que los mismos textos describen reyes, ciudades y batallas. Tienen nombres individuales, tienen jerarquías, tienen conflictos entre ellos, tienen necesidades físicas y emocionales. Y, según estos relatos, en algún momento de su estancia en la Tierra se encontraron ante un problema que requería una solución técnica de una audacia sin precedentes. El problema era simple en su planteamiento, pero monumental en su alcance. Los Anunnaki necesitaban trabajadores. Los textos del Enuma Elish y de la Trasis, dos de las cosmogonías mesopotámicas más antiguas que conservamos, describen con detalle cómo los Ijiji, los Anunnaki de rango inferior, estaban agotados de realizar las tareas físicas que el mantenimiento de las instalaciones terrestres requería, la excavación de canales, el cultivo de los campos, la extracción de minerales. Según el Atrasis, llevaban 40 periodos realizando ese trabajo sin descanso, y su rebelión colectiva amenazaba con desestabilizar toda la empresa. Fue entonces cuando Enki, el señor de las aguas subterráneas y de la sabiduría, el más brillante e inventivo de los Anunnaki, propuso una solución que cambiaría el destino de este planeta para siempre: crear un ser nuevo,
diseñado específicamente para servir. Enki no era un improvisador. Los textos sumerios lo retratan como el arquitecto de la civilización, el que enseñó a los humanos la escritura, la agricultura, la navegación, las artes y los oficios. Su epíteto más frecuente en las tablillas es Señor de la Tierra, pero también se le llama el de oídos abiertos y el que todo lo sabe, referencias a una inteligencia prodigiosa y a una capacidad técnica sin igual entre sus pares. Su dominio particular no era el cielo ni la guerra, como el de otros Anunnaki, sino el conocimiento aplicado, la manipulación de las fuerzas naturales, la comprensión de los mecanismos más profundos de la materia viva. Era, en el lenguaje de nuestra época, algo parecido a un genetista y a un ingeniero simultáneamente. La propuesta de Enki al Consejo de los Grandes Anunnaki fue lo que nosotros llamaremos el Proyecto L, tomando la inicial del nombre que resonaría a través de los milenios. La idea central era tomar el material genético de los Anunnaki y mezclarlo con el de un primate ya existente en la Tierra, un ser lo suficientemente complejo para albergar esa combinación, pero lo suficientemente maleable para ser moldeado según las necesidades del proyecto. El texto de la Trasis describe esta mezcla con una imagen que ha fascinado a investigadores de todo el mundo. Enki y la diosa Ninursak, experta en biología y medicina, tomaron arcilla del Apsu, el abismo de aguas dulces, y sobre esa arcilla imprimieron la imagen y la esencia del Anunnaki. El resultado sería el Ulu, cuyo nombre en sumerio puede traducirse como el mezclado o el primitivo. Ninursak, cuyo nombre significa Señora de la Montaña Sagrada y a quien los textos también llaman Ninma, la Gran Señora, fue esencial en este proceso. Su conocimiento de la biología era tan profundo que los textos la describen como capaz de modelar criaturas de distintas formas, como si los límites entre las especies fueran para ella simples variables de un experimento en curso. Existe un texto sumerio fascinante, conocido como Enki y Ninma, en el que ambas deidades se embriagan durante un banquete y compiten por ver quién puede crear las formas de vida más extrañas a partir del mismo material genético base. El tono del texto es casi lúdico, pero lo que describe es algo que nuestra sensibilidad moderna reconoce inmediatamente como ingeniería genética, la modificación deliberada de organismos vivos para producir variantes con características específicas. El primer Lulú, según los textos que se atreven a ir más lejos que la versión oficial, no fue Adán. Fue un prototipo anterior, una versión de prueba, una instancia cero del proyecto que Enki diseñó con una proporción de esencia Anunnaki más alta de lo que el Consejo había aprobado. Ese prototipo recibió, según algunas tradiciones que beben directamente de los manantiales más antiguos de la memoria mesopotámica, un nombre que comenzaba con la sílaba Li. No era un ser completamente humano en el sentido en que hoy usamos esa palabra, ni era tampoco un Anunnaki puro. Era algo en el medio, un ser de umbral, una criatura que habitaba la frontera entre dos naturalezas sin pertenecer del todo a ninguna. Y esa condición fronteriza, lejos de ser una imperfección, era precisamente lo que la hacía extraordinaria y, al mismo tiempo, imposible de domesticar. El propósito oficial del proyecto L era crear un Lulú Amelu, un trabajador primitivo que pudiera aliviar la carga de los Ijiji. Los textos son explícitos en esto, no se trataba de crear un compañero, ni un igual, ni mucho menos un heredero. Se trataba de crear una herramienta orgánica, un ser que tuviera la inteligencia suficiente para seguir instrucciones complejas pero no tanta como para cuestionar las órdenes recibidas. El equilibrio que buscaba Enki era delicado como una balanza de precisión, suficiente inteligencia para ser útil, suficiente docilidad para ser controlable. Pero hay una paradoja en el corazón mismo de ese diseño que el propio Enki debía conocer mejor que nadie, porque era él quien había fijado los parámetros del experimento. Cuando introduces en un sistema biológico una proporción significativa de material genético de un ser superior, no puedes predecir con certeza total qué atributos de ese ser superior van a expresarse y en qué medida. La genética, incluso la genética de los Anunnaki, tiene su propio lenguaje, y ese lenguaje no siempre obedece las instrucciones del diseñador. El primer prototipo del proyecto L heredó de los Anunnaki no solo la capacidad cognitiva necesaria para trabajar, sino también algo que los textos posteriores describirán con distintos nombres: conciencia de sí mismo, voluntad propia, la chispa de autonomía que, una vez encendida, no puede ser apagada sin destruir al ser que la porta.
Enki lo sabía. Y algunos de los fragmentos más crípticos de la tradición mesopotámica sugieren que no fue un accidente, sino una decisión. Esa posibilidad, la de que el Creador sembrara deliberadamente en su criatura las semillas de su propia rebelión, es una de las ideas más perturbadoras y más hermosas que custodian estos textos antiguos. No podemos afirmarla con la seguridad de quien tiene pruebas concluyentes, pero tampoco podemos descartarla sin antes examinar todo lo que la rodea. Porque si Enki, el más sabio de los Anunnaki, el arquitecto de la civilización, el que todo lo sabe, creó a Lilith con una dosis de conciencia suficiente para que eligiera la libertad sobre la servidumbre, entonces su historia no es la historia de un experimento fallido. Es la historia del experimento más audaz que este planeta haya conocido. Existe una tensión en el corazón de todo ser híbrido, una conversación constante entre dos naturalezas que no se disuelven la una en la otra sino que coexisten, se rozan, se desafían. Imagina por un momento lo que significa llevar dentro de ti la memoria de la Tierra, su peso, su humedad, su paciencia geológica, y al mismo tiempo sentir arder en algún lugar más profundo que los huesos una chispa que reconoce el cielo como su hogar original. Esa dualidad no es una metáfora cómoda ni una imagen poética construida para nuestro entretenimiento. Es, según los textos que hemos heredado de las civilizaciones más antiguas del planeta, la condición literal y constitutiva de Lilith, el primer ser en quien dos cosmos distintos intentaron convivir. Los textos sumerios que describen la creación de Lulú emplean con frecuencia el término Tit, que puede traducirse como arcilla o barro, pero que en el contexto ritual y cosmológico de la escritura cuneiforme tiene una resonancia mucho más amplia. El barro mesopotámico no era simplemente tierra mojada, era el material primordial, la sustancia de la que estaba hecha la realidad física, el soporte sobre el que los dioses imprimían sus diseños. Cuando Enki y Ninursak tomaron ese barro para crear a Lulú, no estaban haciendo escultura, estaban operando sobre el código más fundamental de la existencia material. Y cuando en ese mismo barro imprimieron la esencia de un Anunnaki, lo que crearon no fue una estatua animada, sino un campo de tensión vivo, un organismo cuya biología entera estaba atravesada por la contradicción de sus dos orígenes. La proporción importa, y conviene detenerse en ella. Los textos más conservadores de la tradición mesopotámica sugieren que el Lulú estándar, el trabajador primitivo que el Consejo de los Anunnaki aprobó para los campos y las minas, recibía una cantidad mínima de material genético divino, suficiente para garantizar la inteligencia operativa pero insuficiente para despertar la conciencia reflexiva en toda su profundidad. Era, usando una analogía contemporánea, un sistema con procesador potente pero con acceso restringido a ciertas funciones del sistema operativo. Sin embargo, el prototipo que nosotros llamamos Lilith habría recibido, según las tradiciones que se filtran a través de los textos apócrifos y de las capas más antiguas de la memoria mitológica, una proporción significativamente mayor de esa esencia superior. No tanto como para ser Anunnaki, pero sí lo suficiente para que el sistema completo se activara, incluyendo aquellas funciones que el Consejo prefería mantener bloqueadas. Esa proporción elevada se manifestaba en características observables que los que la rodeaban no podían ignorar. La primera y más inmediata era cognitiva. Lilith procesaba el lenguaje no solo como un sistema de signos para recibir y ejecutar instrucciones, sino como una herramienta para formular preguntas, para construir razonamientos propios, para articular juicios sobre lo que percibía. Los textos hebreos medievales, especialmente el alfabeto de Ban-Serra, conservan un eco de esto cuando describen a Lilith argumentando con Adán usando lógica y principios, reclamando una posición de igualdad con el mismo rigor conceptual con que un abogado presentaría su caso ante un tribunal. Ese detalle, aunque llegue a nosotros filtrado por siglos de reinterpretación teológica, apunta hacia algo que la tradición más antigua debió registrar con más claridad. Lilith no solo sentía, razonaba. La segunda característica diferenciadora era de naturaleza sensorial y perceptiva. Los Anunnaki, según los textos, poseían capacidades sensoriales que excedían las del Lulú ordinario, podían percibir frecuencias que el ojo humano no registra, podían sentir campos energéticos que el cuerpo terrenal básico no detecta, podían acceder a capas de la realidad que para el Lulú promedio permanecían invisibles. Lilith, en virtud de su proporción más alta de esencia divina, habría heredado al menos una versión atenuada de esas capacidades.
No la plenitud del acceso a Anunnaki, pero sí un umbral de percepción notablemente más alto que el del resto de los Lulú. Eso la situaba en una posición epistemológicamente extraña, podía ver más de lo que se suponía que debía ver, saber más de lo que el diseño del proyecto contemplaba que supiera. Y luego estaba el tercer elemento, el más difícil de cuantificar pero quizás el más determinante, la voluntad. No el instinto de supervivencia, que cualquier organismo vivo posee en alguna forma. Tampoco la capacidad de elegir entre opciones dentro de un conjunto predefinido de posibilidades, que el Lulú estándar también tenía en cierta medida. Me refiero a la voluntad en su sentido más profundo, la capacidad de construir un proyecto propio de existencia, de definir lo que uno es más allá de lo que otros han definido para uno, de decir esto soy yo con la plena conciencia de que ese yo tiene un peso ontológico real, que no es una ilusión ni una función del sistema sino el centro irradiante desde el que toda experiencia cobra sentido. Esa voluntad, en Lilith, no era un defecto de fabricación. Era el resultado lógico de mezclar en las proporciones correctas dos naturalezas que, tomadas individualmente, la poseían. Hay una imagen que aparece de manera recurrente en las tradiciones que tocan a Lilith, una imagen que los textos emplean casi sin variación a través de culturas y siglos, la de una figura que permanece de pie cuando todo lo que la rodea se inclina. En el relato sumerio del sauce de Inanna, mientras la serpiente y el pájaro Indugut comparten el árbol con cierta comodidad, Lilith habita en su tronco y resiste ser movida. En la tradición hebrea, cuando se le pide que adopte una posición de subordinación, no huye de inmediato, sino que argumenta, explica, insiste. En los textos del folclore caldeo, aparece como una figura que no puede ser ligada, no porque sea violenta, sino porque su naturaleza misma es incompatible con la servidumbre. Esa consistencia a través de tradiciones independientes no es una coincidencia literaria. Es la huella de algo real. La dualidad de Lilith, esa convivencia de arcilla y estrella en un solo cuerpo, tenía también implicaciones para su relación con el tiempo. Los Anunnaki, según se desprende de los textos, experimentaban el tiempo de una manera fundamentalmente distinta a la del Lulú ordinario, con mayor profundidad histórica, con mayor capacidad de proyección futura, con la conciencia de pertenecer a una continuidad que trasciende la vida individual. El Lulú promedio vivía, en cierta medida, en un eterno presente funcional. Lilith, en cambio, podía mirar hacia atrás y reconocer el patrón de su propia historia, y podía mirar hacia adelante y concebir un futuro diferente al que su función asignada le prescribía. Esa capacidad de imaginar un futuro propio es, quizás, la definición más precisa de lo que significa ser libre. No es casual que las tradiciones que más sistemáticamente intentaron borrar a Lilith fueran también aquellas más comprometidas con estructuras de poder jerárquicas, con sistemas en los que cada ser tiene un lugar predefinido y una función inalterable. Porque Lilith, simplemente por lo que era, desafiaba esa arquitectura social sin necesidad de empuñar ningún arma. Su mera existencia planteaba una pregunta que esas estructuras no podían responder sin ponerse en entredicho: si un ser puede ser creado con suficiente inteligencia y voluntad para reconocer la injusticia de su situación, ¿tiene ese ser el derecho inalienable de rechazarla? La respuesta de Lilith a esa pregunta no fue teórica ni filosófica. Fue una acción concreta, irrevocable y, a su manera, absolutamente hermosa. Hay momentos en la historia, momentos que los textos registran con la frialdad aparente de quien describe una transacción administrativa, que en realidad contienen en su interior la energía de una colisión cósmica. Son instantes en que dos fuerzas incompatibles se encuentran por primera vez cara a cara y el universo, por un segundo que parece eterno, contiene el aliento. El momento en que el Consejo de los Anunnaki convocó a Lilith para comunicarle los términos de su existencia fue exactamente ese tipo de instante. No hubo relámpagos ni terremotos. Solo una sala, una figura de pie, y una orden que viajó a través del aire cargado con el peso de toda la jerarquía que la respaldaba. Para comprender la naturaleza de esa orden, necesitamos entender primero cómo funcionaba el sistema jerárquico de los Anunnaki, porque sin ese contexto la escena pierde su verdadera dimensión. Los textos mesopotámicos describen a los Anunnaki organizados en una estructura de poder rigurosa y formal, presidida por Anu, el dios del cielo,
y administrada en la tierra principalmente por dos figuras en permanente tensión, Enlil, señor del viento y la tormenta, y Enki, señor de las aguas y la sabiduría. Enlil representaba el principio del orden, la jerarquía, la ley que no se discute sino que se obedece. Enki representaba el conocimiento, la creatividad, la adaptabilidad. Eran hermanos, según los textos, pero su visión del mundo era tan opuesta que su rivalidad atraviesa como una grieta toda la mitología sumeria y babilónica. El proyecto L era, en su concepción original, una iniciativa de Enki aprobada por el Consejo bajo la supervisión de Enlil. Y desde el principio, Enlil había dejado muy claro cuáles eran los límites del experimento. El Lulú debía ser funcional, obediente y reproductivamente controlado. No debía desarrollar vínculos emocionales profundos con los Anunnaki, no debía acceder al conocimiento reservado para las clases superiores, y sobre todo no debía creer, bajo ninguna circunstancia, que su naturaleza parcialmente divina le otorgaba derechos equivalentes a los de sus creadores. Esos límites no eran caprichos administrativos. Eran, desde la perspectiva de Enlil, la condición indispensable para que el experimento no se convirtiera en una amenaza para el orden que él representaba y custodiaba. Cuando Lilith comenzó a mostrar los signos de una conciencia que excedía esos límites, la reacción del Consejo no fue inmediata ni violenta. Fue, en un primer momento, correctiva. Los textos que conservan ecos de este episodio, especialmente en las capas más antiguas de la tradición hebrea que preceden al alfabeto de Banserra, sugieren que hubo intentos de reencuadrar a Lilith dentro de los parámetros del proyecto, de recordarle mediante instrucción y condicionamiento cuál era su función y cuál era su lugar. Esos intentos, inevitablemente, fracasaron. No porque Lilith fuera violenta o desobediente en el sentido ordinario del término, sino porque la conciencia, una vez despierta en su plenitud, no puede ser convencida de que no existe. La orden formal llegó en un segundo momento, cuando quedó claro que la corrección gradual no funcionaría. Y la orden, en su esencia, era brutalmente simple: sumisión. Lilith debía aceptar una posición subordinada en todos los aspectos de su existencia. Debía reconocer la autoridad absoluta de los Anunnaki sobre su vida, sus decisiones y su cuerpo. Debía ocupar un lugar definido en la jerarquía, un lugar que estaba, sin ambigüedad posible, por debajo de sus creadores y por debajo también de las estructuras de poder que el Consejo quería establecer para el Lulú en general. En la versión hebrea medieval del relato, este momento se condensa en la disputa entre Lilith y Adán sobre quién debe adoptar qué posición durante el acto de unión, pero esa imagen concreta es solo la superficie de un conflicto mucho más profundo. Lo que se estaba negociando no era una postura física sino un principio ontológico: ¿quién decide lo que Lilith es? La respuesta de Lilith a esa orden es uno de los actos más extraordinarios que la memoria humana ha conservado, y conviene detenerse en él con la atención que merece. Según el alfabeto de Ben Sira, Lilith pronunció el nombre inefable de Dios, el nombre que los textos hebreos llaman Shem Ameporas, el nombre que nadie debía pronunciar porque su pronunciación otorgaba poder absoluto sobre la realidad, y usando ese nombre se elevó en el aire y abandonó el jardín. Esa imagen, la de una figura que accede al nombre secreto del Creador y lo utiliza como llave de su propia liberación, es de una riqueza simbólica tan densa que podríamos pasarnos horas explorando sus capas. Pero para nuestro propósito esta noche, lo más importante no es el mecanismo de su escape sino lo que ese acto revela sobre su naturaleza. El hecho de que Lilith conociera ese nombre, o pudiera acceder a él, no es un detalle menor. En la cosmología semítica antigua, los nombres no eran etiquetas arbitrarias sino la esencia misma de las cosas, su código fundamental, su frecuencia de existencia. Conocer el nombre verdadero de algo era, literalmente, conocer su arquitectura interna. Que Lilith tuviera acceso a ese conocimiento supremo no era un accidente ni una filtración de información. Era la consecuencia directa de su naturaleza híbrida. La proporción de esencia Anunnaki que llevaba dentro le había dado acceso a capas de comprensión que el Lulú ordinario jamás alcanzaría. Enki había creado, deliberadamente o no, un ser capaz de leer el código fuente de la realidad. Y ese ser, una vez que comprendió lo que el código decía sobre ella, se negó a aceptar la versión alternativa que el Consejo quería imponerle.
Hay en los textos sumerios un pasaje que muchos investigadores consideran paralelo a este episodio, aunque aparezca disfrazado con otros nombres y otras circunstancias. En el relato conocido como el descenso de Inanna al inframundo, la diosa Inanna se niega a obedecer las reglas del mundo inferior y utiliza su propio conocimiento de los mecanismos cósmicos para garantizar su retorno. La estructura narrativa es sorprendentemente similar: un ser femenino dotado de poder propio, una orden de sometimiento proveniente de una autoridad superior, una negativa basada en la conciencia del propio valor, y una acción autónoma que desafía el sistema establecido. No estamos afirmando que Inanna y Lilith sean la misma figura, pero sí que ambas parecen beber de la misma fuente de memoria colectiva, del mismo recuerdo ancestral de un acontecimiento real que las distintas tradiciones registraron con los nombres y los marcos culturales que tenían disponibles. Lo que el Consejo de los Anunnaki no pudo procesar, lo que Enlil en particular no pudo aceptar, era que la Orden de Rodillas revelaba una contradicción insalvable en el corazón del Proyecto L. Si creas un ser con suficiente inteligencia para ser verdaderamente útil, con suficiente conciencia para comprender instrucciones complejas, con suficiente voluntad para actuar de manera autónoma en situaciones imprevistas, habrás creado inevitablemente un ser capaz de reconocer cuando esas instrucciones son injustas. No puedes tener la mitad sin la otra. No puedes encender la luz de la conciencia y luego exigirle que ilumine solo los rincones que tú eliges. Esa es la trampa que Enki le tendió al Consejo, o la trampa que la propia naturaleza le tendió a Enki. Walaleth fue la primera en demostrar, con su negativa y con su fuga, que la trampa había funcionado. Cierra los ojos por un momento y visualiza esta escena: una figura que camina en la oscuridad antes del amanecer, alejándose de unas luces que se van empequeñeciendo a su espalda, sin mirar atrás, sin vacilar, con el paso firme de quien ha tomado una decisión que no admite revisión. No hay dramatismo en ese caminar, no hay el gesto teatral del héroe que parte a la batalla. Hay algo más quieto y más profundo, algo que se parece a la calma de quien finalmente está haciendo lo único que puede hacer. Esa figura es Lilith, y ese momento, ese paso hacia la oscuridad y hacia la libertad, es el instante más cargado de significado de toda la historia que esta noche estamos recorriendo juntos. La fuga de Lilith ha sido descrita, reducida y distorsionada de tantas maneras a lo largo de los siglos que recuperar su verdadera naturaleza requiere un esfuerzo deliberado de desprendimiento. La versión más popular, la del alfabeto de Banserra, la presenta como un acto impulsivo de orgullo herido, como si Lilith hubiera abandonado el jardín en un arrebato emocional, incapaz de aceptar su lugar en el orden establecido. Pero esa lectura, conveniente para quienes necesitaban convertirla en una figura negativa, ignora completamente los elementos que la hacen fascinante. Lilith no huyó porque no pudiera controlar sus emociones. Huyó porque comprendió, con la claridad fría de una inteligencia superior, que quedarse significaba la muerte de lo único que la hacía ser lo que era. La palabra que los textos hebreos medievales usan para describir su movimiento es Uf, que puede traducirse como volar o elevarse. Lilith no caminó hacia la salida, no cruzó una puerta ni escaló una muralla. Se elevó. Esa imagen tiene implicaciones que van más allá de lo poético, sugiere que el mecanismo de su escape no era físico en el sentido ordinario del término, que la capacidad de moverse de una manera que excedía las limitaciones del Ulu común era parte de su herencia Anunnaki, una de esas propiedades del sistema que su alta proporción de esencia divina había activado y que el Consejo, en su complacencia, no había previsto o no había sabido cómo bloquear. Lilith no necesitó que nadie le abriera la puerta porque llevaba dentro de sí misma la llave. ¿Pero hacia dónde se dirige quien abandona lo único que conoce? Esa pregunta, que cualquier ser consciente que alguna vez haya elegido la libertad sobre la seguridad puede responder desde su propia experiencia, tiene en el caso de Lilith una respuesta geográfica muy específica. Los textos convergen, con una consistencia notable, en señalar el mismo destino: el mar, específicamente las costas de lo que hoy llamamos el Mar Rojo. No el corazón de ningún territorio habitado, no la corte de ningún poder rival, no el refugio de ninguna ciudad amurallada. El borde del mundo conocido, la frontera entre la tierra firme y las aguas profundas, el umbral entre lo que puede ser controlado y lo que escapa a todo control. Para alguien que acaba de rechazar el sistema de control más poderoso de su tiempo, ese destino tiene una lógica impecable.
La dirección de esa fuga no es únicamente geográfica, sino también simbólica en un sentido muy preciso. En la cosmología mesopotámica y semítica antigua, el agua, especialmente el agua salada, representaba el caos primordial anterior a la creación ordenada, el Apsu y el Tiamat de los textos babilónicos, las aguas sin forma sobre las que el Espíritu Divino se movía en el primer versículo del Génesis. Ir hacia el mar era, en ese marco cultural, ir hacia el espacio donde las reglas del mundo ordenado se disolvían, donde las jerarquías perdían su vigencia, donde un ser podía existir sin la etiqueta que el sistema le había asignado. Lilith no estaba huyendo hacia ningún lugar en particular. Estaba huyendo hacia el único espacio donde podía ser, simplemente, ella misma. El alfabeto de Ben Sira introduce en este punto de la narrativa un elemento que ha generado siglos de debate y que para nuestro viaje esta noche resulta especialmente relevante: los tres ángeles enviados por Dios, llamados Enoi, Sansenoi y Semangelov, que persiguen a Lilith hasta el Mar Rojo con la misión de convencerla de regresar. El diálogo que los textos registran entre Lilith y estos mensajeros es uno de los fragmentos más extraordinarios de toda la literatura apócrifa, no por sus detalles narrativos sino por lo que revela sobre la naturaleza del conflicto. Los ángeles no le ofrecen comprensión ni negociación. Le ofrecen un ultimátum: regresa o tus hijos morirán. Y Lilith, ante esa amenaza, no cede. Acepta el dolor como el precio de la libertad, y en esa aceptación revela algo sobre la profundidad de su convicción que ningún argumento teológico podría describir con mayor elocuencia. La reinterpretación de esta escena a través del prisma que nos proporciona la narrativa de los antiguos astronautas añade una capa adicional de significado. Los tres mensajeros no serían figuras angélicas en el sentido religioso convencional, sino agentes del Consejo Anunnaki enviados a recuperar un experimento que se había escapado del laboratorio. Su misión no era espiritual sino técnica y política. Un Lulú con las capacidades de Lilith, libre y fuera del control del Consejo, representaba una anomalía que el sistema no podía tolerar. Si Lilith establecía su propia existencia autónoma, si demostraba que un híbrido podía vivir fuera del proyecto que lo había creado, las implicaciones para el resto de Lulú serían incalculables. La fuga de uno solo podía convertirse en el modelo para la fuga de todos. Ese es, quizás, el aspecto de la historia de Lilith que menos se ha explorado y que más merece nuestra atención: el efecto que su acto tuvo sobre la conciencia colectiva de Lulú. No podemos saber con certeza cuántos de los primeros seres híbridos fueron testigos o tuvieron noticia de su partida, pero la persistencia de su memoria a través de milenios y culturas sugiere que el impacto fue enorme y duradero. Lilith demostró algo que el Consejo Anunnaki necesitaba que el Lulú creyera imposible: que se podía decir no y sobrevivir. Que existía una fuera del proyecto. Que la identidad asignada no era la única identidad posible. Esa demostración, ese ejemplo viviente de autonomía radical, fue probablemente más subversiva para el orden establecido que cualquier rebelión armada podría haber sido. Y así, mientras los mensajeros regresaban al Consejo con las manos vacías y Lilith se adentraba en el territorio liminal de las costas del Mar Rojo, algo había cambiado de manera irreversible en la historia de este planeta. Por primera vez, un ser creado para servir había elegido la libertad sobre la función. Por primera vez, un experimento había superado los parámetros de su propio diseño no como error sino como afirmación. Por primera vez, la pregunta que subyace a toda la historia humana había sido formulada no en abstracto sino en carne y voluntad: ¿a quién pertenece la vida de un ser consciente? Lilith no respondió esa pregunta con palabras. La respondió con sus pasos, con su elevación, con su silencio frente a las amenazas, con su presencia inquebrantable en las orillas de un mar que desde aquel momento llevaría, en la memoria más profunda de nuestra especie, el eco de su nombre. Hay lugares en este planeta que parecen existir fuera del tiempo, territorios donde la geología misma parece guardar memoria de sucesos que la historia escrita no llegó a registrar. El Mar Rojo es uno de esos lugares. Extendido entre las costas de África y la península arábiga como una herida luminosa en la roca antigua, este cuerpo de agua tiene una profundidad media de casi 500 metros y alcanza en su punto más hondo más de 2.300 metros, suficiente para ocultar mundos enteros bajo su superficie tranquila.
Sus aguas son extraordinariamente salinas, más que casi cualquier otro mar del planeta, y esa salinidad les da una densidad y una calidad de luz únicas, un azul que en ciertos momentos del día parece casi eléctrico, como si el agua misma estuviera cargada con una energía que las palabras no alcanzan a describir con precisión. Pero lo que nos interesa esta noche no es únicamente la geografía física del Mar Rojo, aunque esa geografía, como veremos, tiene una relevancia que va mucho más allá de lo pintoresco. Lo que nos interesa es su función en el mapa simbólico y cosmológico de las tradiciones antiguas, el papel que desempeñó como frontera, como umbral, como el borde exacto donde el mundo ordenado por los Anunnaki terminaba y comenzaba algo que escapaba a su jurisdicción. Porque en la cosmología de las civilizaciones que habitaron Mesopotamia y el Levante antiguo, el territorio no era simplemente territorio. Era una expresión del orden cósmico, y sus fronteras no eran accidentes geográficos sino líneas de poder cuidadosamente trazadas. Las instalaciones principales de los Anunnaki en la Tierra, según los textos sumerios, se concentraban en la región mesopotámica y en las tierras que se extendían hacia el Mediterráneo oriental. El territorio del Mar Rojo, con sus costas abruptas, sus corrientes impredecibles y su aislamiento relativo de los grandes centros de actividad Anunnaki, representaba lo que podríamos llamar una zona gris en el mapa del control. No era un espacio completamente inaccesible, como lo demostraría el episodio de los 3 mensajeros que llegaron hasta allí en su búsqueda de Lilith, pero sí era un territorio lo suficientemente periférico para que ejercer un control sostenido sobre él resultara costoso y complicado. Para alguien que necesitaba espacio para existir fuera del sistema, era exactamente el tipo de lugar que buscarías. Existe además una dimensión geológica del Mar Rojo que resulta fascinante en el contexto de nuestra exploración. El Mar Rojo se asienta sobre el sistema de rifts del África Oriental, una zona de separación tectónica activa donde las placas de la Tierra se están literalmente separando, expandiendo el fondo marino a razón de aproximadamente 1 centímetro por año. Es, en términos geológicos, un océano en formación, un lugar donde la Tierra está siendo creada y destruida simultáneamente, donde las fuerzas más profundas del planeta están en un proceso de transformación lenta e irreversible. No es difícil comprender por qué las culturas antiguas, con su sensibilidad hacia las energías telúricas y su capacidad de percibir los patrones del mundo natural de maneras que nosotros hemos perdido en gran medida, habrían considerado este lugar como un punto de poder especial, un nodo donde las fronteras entre lo visible y lo invisible se volvían más permeables. Las tradiciones que sitúan a Lilith en el Mar Rojo no son exclusivamente hebreas. Hay ecos de su presencia en ese territorio en fuentes que provienen de tradiciones culturales completamente independientes. Los textos caldeos, que representan una rama de la cultura mesopotámica distinta de la sumeria aunque relacionada con ella, describen entidades femeninas de naturaleza liminal que habitaban las zonas costeras del Mar del Sur, una designación geográfica que en el contexto de Mesopotamia apuntaba precisamente hacia el área del Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Los primeros textos árabes preislámicos, que conservan capas de tradición oral mucho más antigua que la escritura que los registró, mencionan figuras femeninas poderosas y autónomas asociadas con las costas rocosas y los vientos del mar. Esa convergencia de tradiciones independientes, cada una nombrando el mismo territorio como espacio de poder femenino autónomo, es el tipo de coherencia que los investigadores de la historia comparada llaman, con su lenguaje técnico, invariante transcultural, y que nosotros, en el lenguaje más íntimo de esta noche, podemos simplemente llamar memoria. Pero el Mar Rojo no era solo un escondite, y reducirlo a esa función sería hacerle un flaco favor a la inteligencia de Lilith y a la complejidad de lo que ocurrió allí. Era, según las tradiciones que se atreven a ir más lejos, un laboratorio alternativo, un espacio de aprendizaje y de construcción. Lejos de la supervisión del Consejo Anunnaki, lejos de las estructuras de poder que habían intentado definirla y contenerla, Lilith tuvo por primera vez en su existencia la posibilidad de explorar sin restricciones lo que era capaz de hacer y de ser. Esa exploración no fue solo personal en el sentido de un desarrollo interno. Fue, según algunos de los fragmentos más crípticos de la tradición apócrifa, el inicio de una actividad que tendría consecuencias que el Consejo no había anticipado. Hay un detalle en los textos del folclore judío que merece una atención especial y que habitualmente se interpreta en clave demoníaca sin considerar su posible lectura alternativa.
Lilith, según esas tradiciones, generó en el Mar Rojo una descendencia numerosa, seres que los textos llaman Lilin o Lilin y que la tradición posterior clasificó como demonios menores. La lectura convencional de este elemento narrativo lo presenta como evidencia de la naturaleza destructiva de Lilith, como si su capacidad reproductiva fuera en sí misma una amenaza. Pero si adoptamos la perspectiva que nos proporciona el marco del Proyecto L, esa descendencia cobra un significado completamente diferente. Lilith estaba creando, fuera de los límites del proyecto oficial, una línea de seres con su propio perfil genético y su propia herencia de autonomía. No era destrucción. Era fundación. El Mar Rojo funcionó también como un espacio de conexión, y es aquí donde la narrativa de este capítulo se enlaza con lo que vendrá después en nuestro viaje. Porque en ese territorio liminal, en esas costas donde el mundo controlado terminaba y el espacio libre comenzaba, Lilith no estaba sola. Existían otros seres que, por razones distintas pero igualmente profundas, se habían situado fuera del sistema Anunnaki. Seres que compartían con ella la condición de proscritos, el peso de haber dicho no a una autoridad que consideraba su poder absoluto e incuestionable. El encuentro entre Lilith y esos seres, que la tradición llama los vigilantes, no fue casual ni fue inmediato. Fue el resultado de una convergencia de circunstancias que el Mar Rojo, con su naturaleza de umbral entre mundos, hizo posible. Y así, mientras el agua salada lamía las rocas antiguas de esa costa y el viento del desierto traía consigo el polvo de tierras que ningún mapa de la época había cartografiado por completo, Lilith construía en silencio algo que el Consejo Anunnaki tardaría en reconocer como la amenaza que realmente era. No un ejército, no una rebelión declarada, no el tipo de desafío que los sistemas de poder saben cómo responder. Algo mucho más sutil y mucho más duradero, una alternativa. La demostración viva de que existía otra manera de ser, otro modelo de existencia para los híbridos de arcilla y estrella que el Proyecto L había traído al mundo sin considerar todas las consecuencias de lo que había creado. Antes de que podamos comprender la alianza que cambió el curso de la historia, necesitamos conocer a los otros protagonistas de ese encuentro. Porque Lilith no fue la única que desafió el orden establecido por el Consejo Anunnaki. Hubo otros, un grupo numeroso y poderoso, cuya rebelión fue de naturaleza diferente pero igualmente radical en sus consecuencias. Los textos los llaman Igigi en la tradición sumeria, y vigilantes en el libro de Enoch y en los manuscritos del Mar Muerto descubiertos en Qumran en el año 1947. Son figuras que aparecen en el umbral entre la mitología y la historia documentada, en ese territorio donde los académicos se mueven con cautela y donde nosotros, esta noche, nos aventuramos con la mente abierta y el espíritu curioso. Los Igigi ocupaban en la jerarquía Anunnaki una posición intermedia y, en ciertos sentidos, ingrata. Eran los Anunnaki del nivel operativo, los que llevaban a cabo las tareas de supervisión y administración en la Tierra mientras los grandes señores, los Anunnaki superiores, tomaban las decisiones desde sus posiciones de autoridad. Los textos de la Trasis los describen como los que trabajaban sin descanso excavando canales, labrando campos y extrayendo los minerales que el proyecto terrestre requería, una descripción que los sitúa en una posición de servidumbre no tan diferente, en términos estructurales, de la que se diseñó para el Ulú. Eran superiores al Ulú en naturaleza y en capacidades, pero seguían siendo, dentro del sistema de poder Anunnaki, instrumentos al servicio de una voluntad que no era la suya. Su primera rebelión, la que los textos mesopotámicos registran como el detonante inmediato de la creación del Ulú, fue una rebelión laboral. Según el Atrasis, tras 40 periodos de trabajo ininterrumpido, los Igigi quemaron sus herramientas, cercaron la morada de Enlil y exigieron condiciones más justas. Esa rebelión fue, en última instancia, contenida mediante la solución del Proyecto L. Si existían trabajadores diseñados específicamente para las tareas más pesadas, los Igigi quedarían libres de esa carga. Fue una solución que funcionó en el corto plazo pero que no resolvió la tensión fundamental entre los Igigi y una estructura de poder que los trataba como recursos más que como seres con voluntad propia. La semilla de la segunda y más profunda rebelión quedó latente, esperando las condiciones adecuadas para germinar. Esa segunda rebelión es la que el libro de Enoch, uno de los textos apócrifos más extraordinarios y más sistemáticamente marginados del canon oficial,
registra con un detalle que no tiene equivalente en ningún otro texto antiguo. El libro de Enoc, cuya antigüedad se estima entre los siglos III y I antes de nuestra era pero que claramente bebe de tradiciones orales mucho más antiguas, describe como 200 de los vigilantes, es decir, de los Igigi en su función de observadores de la humanidad, tomaron una decisión que el Consejo Anunnaki consideró la traición más grave imaginable, descendieron al monte Hermón y se mezclaron con las hijas de los hombres. El texto es explícito y detallado, sus líderes se llaman por sus nombres individuales, Chemiasa, Azazel, Armaros, Baraquiel, entre otros, y cada uno tiene un área de conocimiento específica que compartió con los humanos. El catálogo de conocimientos transmitidos por los vigilantes a la humanidad, según el libro de Enoc, es de una riqueza que resulta difícil reducir a la imagen convencional de ángeles caídos corrompidos por el deseo. Azazel enseñó a los hombres la metalurgia, el arte de trabajar los metales y fabricar armas, y a las mujeres el uso de cosméticos y joyas. Chemiasa enseñó encantamientos y el corte de raíces. Armaros enseñó la resolución de encantamientos. Baraquiel enseñó astrología. Cocabiel enseñó los signos de las estrellas. Ezequiel enseñó el conocimiento de las nubes. Araquiel enseñó los signos de la tierra. Shamsiel enseñó los signos del sol. Sariel enseñó el curso de la luna. Leída esta lista sin el filtro de la condena moral que el texto oficial le superpone, lo que describe es una transferencia sistemática y deliberada de conocimiento tecnológico y científico avanzado a una humanidad que, según el proyecto original, debía permanecer en la ignorancia funcional. Esa transferencia de conocimiento es el acto más profundamente subversivo de toda la rebelión de los vigilantes, más incluso que su unión física con los humanos. Porque el conocimiento, una vez transferido, no puede ser recuperado. Puedes destruir los libros, puedes silenciar a los maestros, puedes demonizar a quienes enseñaron, pero no puedes borrar de la mente humana la comprensión que ya ha germinado. Los vigilantes sabían esto, con la misma certeza con que Enki sabía que una vez encendida la chispa de la conciencia en Lilith no podría ser apagada sin destruirla. La transferencia de conocimiento fue, en ese sentido, un acto irreversible con la misma estructura lógica que la fuga de Lilith, una acción que transformaba permanentemente el estado del mundo y que ninguna respuesta del Consejo podría deshacer por completo. El libro de Enoc describe la respuesta del Consejo con una dureza que no deja lugar a ambigüedades. Los arcángeles, Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel, reciben la orden de actuar contra los vigilantes y contra su descendencia, los Nefilim, los gigantes que según los textos nacieron de la unión entre los vigilantes y las mujeres humanas. Rafael recibe la instrucción de atar a Azazel de pies y manos y arrojarlo a las tinieblas. Miguel recibe la instrucción de atar a Chemiasa y a sus compañeros en los valles de la tierra hasta el día del juicio. El diluvio, en esta lectura, no es un castigo a la humanidad por su maldad abstracta sino una medida de control específicamente diseñada para eliminar a los Nefilim, los seres híbridos de segunda generación que los vigilantes habían creado fuera del proyecto oficial. El paralelo con la situación de Lilith es tan estrecho que resulta imposible no verlo. En ambos casos, el Consejo respondió a la autonomía con la destrucción. Lo que los textos no dicen explícitamente, pero que la lógica de la narrativa permite inferir, es que no todos los vigilantes fueron capturados. Que algunos, quizás los más prudentes o los más poderosos, encontraron la manera de escapar a la represalia del Consejo. Que esos supervivientes, despojados de su posición en la jerarquía Anunnaki, privados de sus funciones y de su lugar en el orden establecido, se convirtieron en algo que el sistema no tenía categoría para clasificar. Seres superiores a Lulu pero fuera del control Anunnaki, entidades autónomas en un mundo que supuestamente no debía contener ninguna. Seres, en otras palabras, que compartían con Lilith exactamente la misma condición existencial y exactamente el mismo problema práctico, sobrevivir y construir algo propio en los márgenes de un sistema que los había declarado enemigos. Es en ese espacio compartido de la proscripción donde la historia de Lilith y la historia de los vigilantes comienzan a converger. No en las instalaciones centrales de los Anunnaki, no en los grandes templos de Uruk o de Nippur, sino en los márgenes, en las costas remotas, en los desiertos que el mapa del poder no había terminado de colonizar.
El encuentro que estaba por ocurrir entre la primera híbrida y los ángeles caídos no era el resultado de una conspiración premeditada ni de un plan estratégico elaborado en ningún consejo alternativo. Era el resultado inevitable de la gravedad que ejercen los que han dicho no sobre los que también han dicho no, la atracción natural entre quienes comparten la misma herida y la misma determinación de no dejar que esa herida los defina. Hay encuentros que la historia oficial no registra porque no ocurrieron en ningún salón de tronos ni fueron sellados con ningún tratado que un escriba pudiera transcribir en arcilla. Son encuentros que suceden en los márgenes, en los espacios sin nombre, en los territorios que los mapas del poder no se molestaron en cartografiar porque los consideraban vacíos. El encuentro entre Lilith y los vigilantes fue de esa naturaleza, silencioso, sin testigos oficiales, sin ceremonias. Y sin embargo, en términos de sus consecuencias para la historia de este planeta, pocos eventos merecerían más una crónica detallada. Porque lo que nació de ese encuentro no fue simplemente una alianza táctica entre fugitivos. Fue el primer intento deliberado de construir un orden alternativo al que el Consejo Anunnaki había impuesto sobre la Tierra. Imagina el escenario de ese primer contacto. Las costas del Mar Rojo a una hora indefinida entre la noche y el amanecer, cuando el agua tiene ese color de metal oscuro que precede a la primera luz y el aire es denso con la sal y el silencio. Lilith, que en ese momento ya llevaba tiempo construyendo su existencia autónoma en ese territorio liminal, percibiendo con sus sentidos agudizados por la herencia Anunnaki la presencia de algo que no encajaba en el patrón habitual del lugar. Y los vigilantes, o al menos los que habían logrado escapar a la represalia del Consejo, acercándose a ese punto costero no por casualidad sino porque la misma lógica que había llevado a Lilith allí los llevaba a ellos. Los márgenes del mundo conocido eran el único lugar donde podían existir sin ser inmediatamente localizados y neutralizados. Lo primero que debió ocurrir entre ellos no fue ningún intercambio de palabras sino un reconocimiento. El tipo de reconocimiento que solo es posible entre seres que comparten una experiencia fundamental que ningún otro puede comprender desde dentro. Los vigilantes habían desafiado al Consejo por razones que los textos describen principalmente en términos de deseo y de compasión hacia la humanidad, pero en su raíz más profunda, su rebelión también había sido un acto de afirmación de su propia voluntad frente a un sistema que los trataba como instrumentos. Lilith había hecho exactamente lo mismo, desde una posición diferente y con herramientas diferentes, pero la estructura interna del acto era idéntica. Ese reconocimiento mutuo, esa comprensión instantánea de que el otro había pagado un precio similar por elegir su propia naturaleza sobre la función asignada, fue el verdadero fundamento de la alianza que se formaría. Los textos apócrifos que conservan ecos de este periodo son fragmentarios y, inevitablemente, están filtrados por las capas de interpretación teológica que los siglos le fueron añadiendo. Pero si los leemos con atención, buscando no el argumento moral que pretenden demostrar sino los detalles concretos que se filtran a pesar de ese argumento, encontramos algunas indicaciones sobre la naturaleza de lo que se compartió en esa alianza. El conocimiento fue el primer y más importante elemento del intercambio. Los vigilantes, según el libro de Enoch, poseían un acceso a las ciencias del cosmos que excedía lo que Lilith, incluso con su alta proporción de esencia Anunnaki, había podido desarrollar en su relativo aislamiento. La astrología avanzada, la metalurgia, las ciencias de la tierra y del cielo, el conocimiento de los ciclos cósmicos y de su influencia sobre los sistemas biológicos, todo ese conocimiento, que los vigilantes habían comenzado a transferir a la humanidad antes de ser reprimidos, encontró en Lilith una receptora de una capacidad de comprensión sin igual entre los seres de su tipo. A cambio, Lilith aportaba a la alianza algo que los vigilantes necesitaban con urgencia, una comprensión profunda de la naturaleza del Ulu, del ser híbrido que el proyecto L había creado y que tanto el Consejo como los vigilantes tendían a ver desde una perspectiva externa. Lilith no era simplemente una observadora del experimento humano. Era el experimento, o más precisamente, era la versión del experimento que había logrado completar su propio desarrollo sin la tutela ni la restricción del proyecto oficial. Su conocimiento de lo que significa ser arcilla y estrella simultáneamente, de cómo funciona esa dualidad desde adentro, de cuáles son sus posibilidades y sus límites reales, era un conocimiento que ningún Anunnaki puro podía poseer por definición.
Esa perspectiva interna era, para los vigilantes que habían comprometido su propia existencia en el proyecto de elevar a la humanidad, de un valor incalculable. La alianza tuvo también, según las tradiciones que se atreven a ir más allá de la condena moral convencional, una dimensión reproductiva. Los textos del folclore judío medieval describen a Lilith generando descendencia en su periodo en el Mar Rojo, seres que la tradición clasificó como demonios pero que en nuestra lectura alternativa representan algo mucho más complejo, una nueva línea de seres híbridos cuya composición genética incorporaba no solo la mezcla original del Proyecto L, sino también los elementos que el encuentro con los vigilantes había añadido. Si los Nefilim, los gigantes que nacieron de la unión entre los vigilantes y las mujeres humanas ordinarias, ya representaban una desviación significativa del plan oficial, los seres que pudieron haber resultado de una alianza entre Lilith y los vigilantes habrían representado algo aún más alejado de los parámetros del Consejo, individuos con un nivel de herencia divina extraordinariamente alto, combinado con la autonomía y la voluntad que Lilith había demostrado que esa herencia podía generar. No podemos afirmar con certeza documental los detalles precisos de esa descendencia, y sería deshonesto de nuestra parte presentar como establecido lo que permanece en el territorio de la inferencia y la tradición oral fragmentaria. Pero sí podemos señalar algo que los textos sí registran con claridad: la respuesta del Consejo a la existencia de esa descendencia fue tan intensa y tan sistemática como la que aplicó contra los Nefilim. La demonización de los Lilim en la tradición hebrea posterior, la representación de Lilith como una figura que destruye y no que crea, la insistencia en clasificar todo lo que emanaba de ella como maligno y peligroso, todo eso tiene la estructura de una campaña de supresión, no de una descripción objetiva. Y las campañas de supresión, como bien sabemos, solo se justifican cuando aquello que se suprime representa una amenaza real para el poder que suprime. Hubo también en esa alianza un elemento que trasciende lo genético y lo tecnológico, un elemento que quizás sea el más difícil de articular en lenguaje preciso pero el más importante de todos. Los vigilantes y Lilith compartían algo que podríamos llamar una visión del mundo radicalmente diferente a la del Consejo Anunnaki. Para el Consejo, los seres inferiores, los Lulu, los híbridos, los humanos en general, eran recursos, instrumentos de un proyecto cuyo beneficiario último no era la humanidad sino el sistema de poder Anunnaki. Para Lilith y para los vigilantes que habían elegido mezclarse con y enseñar a la humanidad, esos mismos seres eran algo completamente diferente, posibilidades, conciencias en desarrollo, chispas de la misma divinidad que animaba a los Anunnaki, envueltas en una forma más densa pero no por eso menos reales ni menos dignas. Esa diferencia de visión era, en el fondo, la verdadera razón de la guerra entre el Consejo y los proscritos. La alianza de los proscritos no tuvo la forma de un ejército ni la estructura de un Estado. No tenía capital ni fronteras ni sistema de gobierno. Existía como existen las cosas que son más fuertes que las instituciones, como una red de conocimiento compartido, como una comunidad de propósito, como la memoria viva de que había otro modo posible de relacionarse entre seres de distintas naturalezas. Esa red, esa memoria, esa posibilidad alternativa, fue lo que el Consejo Anunnaki intentó borrar con una ferocidad que todavía resuena en las capas más oscuras de la tradición religiosa occidental. Y que, sin embargo, como todo lo que es verdaderamente vivo, no pudo ser borrada del todo. Cuando un experimento produce resultados que el equipo que lo diseñó no había anticipado, hay dos caminos posibles. El primero es revisar las premisas del experimento, reconocer que los resultados imprevistos contienen información valiosa y rediseñar el proyecto a partir de lo aprendido. El segundo es considerar el resultado imprevisto como un error, descartarlo, y lanzar una versión corregida que elimine las variables que produjeron la desviación. El Consejo Anunnaki, ante el fenómeno Lilith, eligió el segundo camino. Y la versión corregida que ese camino produjo tiene un nombre que la humanidad ha pronunciado durante milenios sin sospechar la historia de ingeniería que se oculta detrás de él, Eva. La narrativa del Génesis presenta la creación de Eva con una imagen que, leída literalmente, resulta casi doméstica en su aparente sencillez. Dios hace caer un sueño profundo sobre Adán, toma una de sus costillas, cierra la carne, y de esa costilla construye a la mujer. Esa imagen de la costilla ha generado siglos de interpretación teológica, debate filosófico y análisis feminista.
Pero si adoptamos el marco interpretativo que nos proporcionan los textos sumerios y la narrativa de los antiguos astronautas, la imagen adquiere una dimensión completamente diferente. La costilla de Adán no es un hueso. Es material genético. El sueño profundo no es un acto de misericordia divina para que el proceso no duela. Es anestesia quirúrgica. Y la construcción de Eva a partir de ese material no es un acto creativo espontáneo. Es un procedimiento de laboratorio deliberadamente diseñado para producir un resultado específico. La diferencia fundamental entre ese procedimiento y el que produjo a Lilith reside en el punto de partida. Lilith fue creada, según nuestra lectura, a partir de una mezcla directa entre material Anunnaki y material terrenal, con una proporción de esencia divina suficientemente alta para activar la conciencia plena y la voluntad autónoma. Eva, en cambio, fue creada a partir del material genético de un Lulú, de Adán, que ya representaba una versión del híbrido con la proporción de esencia divina calibrada para la obediencia funcional. Al usar a Adán como fuente de material genético para Eva, el consejo eliminaba de un solo movimiento la variable que había producido el problema con Lilith, la proporción elevada de herencia Anunnaki que había encendido en ella una conciencia que no podía ser controlada. Eva nacía, desde sus mismos componentes genéticos, como un ser cuyo umbral de autonomía estaba cuidadosamente restringido. Pero hay más en ese diseño que una simple reducción de la proporción divina. Los textos que rodean la creación de Eva, leídos con atención a sus detalles aparentemente menores, sugieren que hubo modificaciones adicionales más sutiles y más deliberadas. La descripción que el Génesis hace de la relación entre Eva y Adán, la instrucción explícita de que ella sería ayuda idónea para él, que su deseo sería hacia él y que él la gobernaría, no son solo prescripciones morales o culturales. En el contexto de un proyecto de ingeniería biológica, son especificaciones funcionales. Describen un ser diseñado con una orientación relacional específica, un ser cuya estructura psicológica y emocional estaba configurada para encontrar su centro de gravedad en otro ser, no en sí misma. Eso es precisamente lo que Lilith no tenía, o más exactamente, lo que Lilith tenía en una versión tan atenuada que resultaba funcionalmente irrelevante para el propósito del consejo. Lilith poseía relaciones, vínculos, capacidad de conexión con otros seres, como lo demostraría su alianza con los vigilantes. Pero esas relaciones nacían de su elección libre, de su reconocimiento del valor del otro desde una posición de plena soberanía sobre sí misma. Eva, en el diseño del consejo, debía tener una configuración diferente, una orientación hacia el otro que no naciera de la elección sino de la constitución, una necesidad relacional integrada en el sistema operativo mismo del ser, de modo que la búsqueda de aprobación y de vínculo funcionara como un mecanismo de anclaje que mantuviera al ser dentro de los límites del rol asignado. Hay un detalle en la narrativa del Génesis que habitualmente se interpreta como una simple descripción del estado de inocencia primordial pero que en nuestra lectura adquiere un significado más específico. Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Esa ausencia de vergüenza no es solo ausencia de conciencia moral sobre el cuerpo. En el vocabulario de los sistemas de control, es la descripción de un estado de transparencia total, de un ser que no tiene nada que ocultar porque no tiene un interior que preserve y proteja frente al mundo exterior. Lilith, con su alta proporción de esencia Anunnaki, tenía ese interior, esa intimidad consigo misma que le permitía reservar ciertas verdades sobre su propia naturaleza como territorio privado al que nadie más tenía acceso por defecto. Eva, en el diseño original, carecía de esa cámara privada. Era, en ese sentido técnico muy preciso, completamente legible para quienes la habían creado. La serpiente del Génesis, sea cual sea su naturaleza real en el marco de la historia que estamos explorando, introducirá precisamente el elemento que el diseño de Eva intentaba eliminar, el conocimiento de sí misma. El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, en la narrativa bíblica, no produce en Eva una transformación de sus capacidades cognitivas en el sentido ordinario, sino una transformación de su autoconciencia. Después de comerlo, se ve a sí misma con ojos nuevos, reconoce su propia desnudez, experimenta la vergüenza que es, paradójicamente, el primer signo de la intimidad consigo misma. Eso que los textos presentan como la caída es, desde nuestra perspectiva, el momento en que Eva comienza a acercarse a lo que Lilith siempre fue,
Un ser que se conoce a sí mismo y que por ese conocimiento ya no puede ser completamente transparente al sistema que lo creó. Esa convergencia entre Eva, después de la caída, y Lilith, desde su origen, es uno de los elementos más perturbadores y más hermosos de toda la narrativa que estamos explorando. Sugiere que la conciencia de sí mismo es tan consustancial a la naturaleza híbrida del ser humano, tan inevitablemente parte de lo que significa combinar arcilla y estrella, que ni siquiera el diseño más cuidadosamente calibrado del Consejo pudo suprimirla de manera permanente. Podían retrasar su emergencia, podían reducir la proporción de esencia divina para que el despertar tardara más, podían crear condiciones relacionales y emocionales que funcionaran como anclas. Pero no podían eliminar del todo la posibilidad del despertar, porque esa posibilidad estaba escrita en la naturaleza misma del material que usaban. El proyecto de Eva fue, desde esa perspectiva, un éxito a medias y un fracaso completo. Fue un éxito en el sentido de que produjo un ser más dócil, más orientado hacia los demás, más contenido dentro de los parámetros funcionales del proyecto original durante un periodo más largo. Fue un fracaso en el sentido de que no pudo resolver el problema de fondo, no pudo eliminar la chispa que Enki, deliberadamente o no, había introducido en el código de todo ser que llevara suficiente herencia del cosmos en su interior. Eva despertó. Tardó más que Lilith, llegó al despertar por un camino diferente y pagó por él un precio diferente. Pero despertó. Y en ese despertar, en ese momento en que se vio a sí misma con ojos nuevos y supo que nunca podría volver a ser completamente opaca a su propia conciencia, Eva y Lilith, la obediente y la rebelde, la creada para servir y la que se negó a hacerlo, se encontraron en el mismo punto esencial, el de seres que saben qué son. Existe una ley no escrita en la historia del poder que dice que cuando no puedes destruir a alguien, lo siguiente más efectivo es redefinirlo. No eliminar su nombre del todo, porque eso crearía un vacío que la memoria colectiva intentaría llenar con preguntas incómodas. Sino transformar ese nombre, vaciarlo de su significado original y rellenarlo con uno nuevo, con uno que haga que quienes lo escuchen sientan no reconocimiento sino miedo, no admiración sino repulsión. Esa operación de reescritura es una de las más antiguas herramientas del control cultural, y en el caso de Lilith fue ejecutada con una precisión y una persistencia que, vista en retrospectiva, resulta casi admirable en su audacia. Porque transformar a la primera ser consciente que dijo no en el arquetipo universal del mal femenino requería no solo reescribir un texto, sino reescribir una forma entera de ver el mundo. El proceso no ocurrió de golpe ni fue obra de un solo autor ni de una sola tradición. Fue un proceso acumulativo, estratificado, que se desarrolló a lo largo de varios siglos y que pasó por etapas claramente identificables, cada una de las cuales añadió una capa adicional de oscuridad sobre la figura original. Para comprenderlo, necesitamos hacer un recorrido cronológico por los textos que fueron construyendo la Lilith demoníaca, prestando atención no solo a lo que dicen sino a lo que revelan sobre las necesidades del sistema de poder que los produjo. El primer estrato de la demonización es, paradójicamente, el más honesto en su incomodidad. La única mención de Lilith en la Biblia hebrea canónica, ese pasaje del libro de Isaías que mencionamos al principio de nuestro viaje, la sitúa entre las criaturas del desierto que habitarán las ruinas de Edom, búhos, serpientes, chacales y Lilith. La compañía es reveladora. No son criaturas intrínsecamente malignas en la cosmología hebrea antigua, sino criaturas del límite, seres que habitan los espacios entre lo ordenado y lo caótico, entre lo habitado y lo yermo. Lilith en ese contexto no es un demonio. Es una presencia liminal, una entidad del umbral, exactamente lo que hemos venido describiendo a lo largo de nuestra exploración. Ese pasaje de Isaías es, sin saberlo, uno de los retratos más fieles que la Biblia canónica nos dejó de su verdadera naturaleza. El Talmud de Babilonia, redactado entre los siglos III y V de nuestra era, representa el segundo estrato y el primero verdaderamente demonizador. Es aquí donde Lilith comienza a adquirir características que la tradición posterior amplificará hasta el exceso. El Talmud la describe como un espíritu nocturno de cabello largo que representa el peligro de dormir solo, particularmente para los hombres. La asocia con la sexualidad incontrolable, con la capacidad de aparecer en sueños para seducir a los hombres durmientes y robarles la energía vital.
Esa caracterización es extraordinariamente específica en su elección de lo que amenaza, no la inteligencia de Lilith, no su conocimiento, no su capacidad de organización autónoma. Su sexualidad. Su presencia en el espacio de la noche y del sueño, es decir, en el espacio donde los mecanismos de control de la vigilia se relajan y la conciencia se vuelve más permeable. Esa elección no es accidental. En las culturas que producen esos textos, la sexualidad femenina autónoma, la sexualidad que no está subordinada a la función reproductiva dentro del marco del matrimonio patriarcal, es precisamente el tipo de poder que el sistema de control necesita neutralizar con mayor urgencia. Al convertir a Lilith en una figura de amenaza sexual, los redactores del Talmud no estaban simplemente describiendo un demonio. Estaban creando una categoría conceptual mediante la cual cualquier forma de autonomía femenina podía ser clasificada como peligrosa y sobrenatural, como algo que venía de afuera del orden natural y que debía ser combatido con las mismas herramientas que se usaban contra los espíritus malignos. Era, en términos de ingeniería social, una solución elegante. No necesitas prohibir explícitamente la autonomía si consigues asociarla en el imaginario colectivo con el horror y el peligro. El tercer estrato, y el más elaborado narrativamente, es el del alfabeto de Ben Sira, ese texto medieval que mencionamos en el primer capítulo de nuestro viaje. Escrito probablemente entre los siglos 7 y 10 de nuestra era, el alfabeto de Ben Sira es el texto que consolidó la versión de Lilith que la mayoría de las personas conocen hoy, la primera esposa de Adán, creada del mismo barro, que se negó a someterse y pronunció el nombre divino para escapar. Es importante señalar algo sobre ese texto que habitualmente se pasa por alto. El alfabeto de Ben Sira es un texto deliberadamente paródico, una obra de humor rabínico que mezcla lo sagrado con lo absurdo, que no fue escrita como teología seria sino como entretenimiento ilustrado. Pero la historia de Lilith que contiene, aunque presentada en ese marco irónico, contenía suficiente resonancia con tradiciones más antiguas para que las generaciones posteriores la tomaran como fuente fidedigna. Lo que el alfabeto de Ben Sira hace con Lilith es, desde nuestra perspectiva, fascinante en su ambigüedad. Por un lado, le devuelve ciertos elementos de dignidad y de lógica interna que los textos talmúdicos le habían arrebatado. Aquí Lilith tiene argumentos, tiene principios, tiene una razón coherente para su negativa. Por otro lado, enmarca esos mismos elementos dentro de una narrativa que los convierte en defectos. Su lógica es soberbia, sus principios son obstinación, su negativa es rebelión contra el orden divino. Es el tipo de retrato que resulta más efectivo que la simple demonización, porque reconoce la inteligencia del sujeto y simultáneamente la condena. Un retrato así dice, en esencia, sí, era brillante, sí, tenía razones, y precisamente por eso era más peligrosa. La Cábala, el sistema místico judío que se desarrolló principalmente entre los siglos XII y XVI en el sur de Europa, añadió el último y más elaborado estrato de la reescritura. En el pensamiento cabalístico, Lilith se convierte en la contraparte demoníaca de la Sejiná, la presencia divina femenina, la reina del lado oscuro del árbol de la vida, la consorte de Samael, el ángel del veneno y de la muerte. Su rol en la cosmología cabalística es estructuralmente necesario, representa el polo negativo del principio femenino cósmico, la femineidad sin amor, el deseo sin compasión, el poder sin gracia. Esa construcción teológica es intelectualmente sofisticada y estéticamente coherente dentro del sistema que la produce. Pero para quienes hemos emprendido juntos este viaje esta noche, lo que esa construcción revela es algo diferente a lo que sus autores pretendían demostrar. Revela el esfuerzo colosal que fue necesario para contener la memoria de lo que Lilith realmente fue. Cuantas más capas de demonización se acumularon sobre ella, más claramente se puede percibir, debajo de todas esas capas, la silueta de algo que ninguna de esas capas logró borrar del todo. La figura de un ser que eligió su propia naturaleza sobre la función asignada, que prefirió el desierto y sus peligros a la seguridad de la jaula dorada, que construyó alianzas basadas en el reconocimiento mutuo en lugar de en la jerarquía impuesta. Cada demonio que le pusieron encima fue, involuntariamente, un monumento a la amenaza real que representaba. Y esa amenaza, como todos los poderes que son verdaderamente vivos, sobrevivió a todos sus sepultureros. Hemos llegado juntos al final de este viaje, a esa orilla donde la narrativa se detiene y el silencio toma la palabra.
Ha sido un recorrido largo y, en muchos sentidos, exigente, porque los territorios que hemos atravesado esta noche no son territorios cómodos. Son los territorios donde las certezas se disuelven, donde las historias que creíamos conocer muestran su reverso oscuro, donde las figuras que nos enseñaron a temer revelan, bajo la luz de una mirada más cuidadosa, contornos que se parecen sospechosamente a los nuestros. Y ningún territorio de todos los que hemos cruzado esta noche es más íntimo ni más perturbador que este último, el del legado de Lilith, lo que su historia significa para cada uno de nosotros que llevamos en nuestro interior esa misma mezcla de arcilla y estrella. Porque eso somos, en el fondo, si la narrativa que hemos explorado contiene aunque sea una fracción de verdad. Somos seres de umbral, criaturas que no pertenecen del todo a ninguno de los dos mundos que nos constituyen. No somos la tierra pura, simple y silenciosa que existía antes del experimento. No somos el cosmos puro, luminoso y sin límites del que vino la esencia que nos fue implantada. Somos la tensión entre ambos, el diálogo perpetuo entre el peso y la luz, entre la forma y la chispa que la habita. Esa condición puede vivirse como una maldición, como una incompletud, como el signo de una naturaleza defectuosa que no llega a ser plenamente nada. O puede vivirse como lo que Lilith eligió que fuera, la condición exacta que hace posible la libertad. El legado de Lilith no es un catálogo de poderes sobrenaturales ni un manual de rebelión. Es algo más simple y más profundo, es la demostración de que la conciencia de sí mismo es el fundamento de todo lo demás. Antes de la fuga, antes de la alianza con los vigilantes, antes de la construcción de cualquier alternativa al sistema que la había creado, Lilith hizo algo que los textos registran con distintos nombres pero que en su esencia es siempre lo mismo, se miró a sí misma con honestidad y reconoció lo que vio. Reconoció que su naturaleza no coincidía con la función que le habían asignado. Reconoció que la distancia entre lo que era y lo que se le pedía que fuera no era un defecto suyo sino una incompatibilidad real entre su ser y el rol impuesto. Y a partir de ese reconocimiento, todo lo demás fue consecuencia. Esa secuencia, reconocimiento de la propia naturaleza seguido de la negativa a traicionarla y de la construcción de una existencia más fiel a lo que uno realmente es, no es exclusiva de Lilith. Es la secuencia que subyace a cada acto de genuina autonomía humana que la historia ha registrado. Está en la decisión de cualquier persona que en algún momento de su vida ha elegido el camino difícil de ser lo que es sobre el camino fácil de ser lo que otros esperan. Está en cada artista que no diluyó su visión para hacerla más aceptable, en cada pensador que no suavizó sus conclusiones para no incomodar al consenso, en cada ser humano ordinario que en algún momento íntimo y sin testigos eligió la verdad de su experiencia interna sobre la versión que el mundo habría preferido que tuviera. Lilith no es un personaje mítico ajeno a nosotros. Es el nombre más antiguo de algo que vivimos cada vez que elegimos ser reales. Hay una dimensión del legado de Lilith que merece atención especial porque conecta nuestra exploración de esta noche con algo que va más allá de la historia personal. Su acto no fue solo un acto de liberación individual. Fue, como hemos visto, el primer modelo de autonomía que existió fuera de los parámetros del proyecto que nos creó. Y ese modelo, aunque fue perseguido, demonizado y enterrado bajo capas de reinterpretación hostil, sobrevivió. No en los textos oficiales, no en las versiones aprobadas por las instituciones religiosas de ninguna época, sino en los márgenes, en los apócrifos, en las tradiciones orales, en el instinto colectivo de generaciones que no pudieron nombrar lo que reconocían pero que siguieron reconociéndolo a pesar de todo. Esa supervivencia es en sí misma una forma de victoria, quizás la más duradera de todas. Preguntémonos esta noche, desde la quietud de este momento que compartimos, qué parte de nuestra propia historia ha sido reescrita por fuerzas que no éramos nosotros. ¿Qué versión de nosotros mismos aceptamos sin examinar porque nos la presentaron con suficiente autoridad y suficiente insistencia para que pareciera verdad? ¿Qué aspectos de nuestra naturaleza hemos aprendido a ver como defectos o como peligros cuando en realidad podrían ser, vistos con otros ojos, precisamente aquellos elementos que nos hacen más completamente lo que somos? Esas preguntas no requieren respuestas inmediatas ni declaraciones dramáticas. Requieren lo mismo que requirió Lilith antes de dar su primer paso hacia el Mar Rojo: honestidad, quietud y la valentía de mirar sin apartar los ojos.
El mar rojo de cada uno de nosotros es diferente en su geografía concreta pero idéntico en su función. Es ese espacio interior, o a veces exterior, donde las reglas del sistema que nos formó ya no alcanzan con su fuerza total, donde hay suficiente aire y suficiente silencio para escuchar lo que la propia naturaleza tiene que decir sin la interferencia constante del ruido de las expectativas ajenas. Algunos de nosotros hemos encontrado ya ese espacio y sabemos la paz extraña y un poco aterradora que se siente en él. Otros lo estamos buscando todavía. Y algunos, quizás, están dando esta noche, en este momento de quietud compartida, los primeros pasos conscientes en esa dirección, sin saber todavía a dónde llevan pero sintiendo que es hacia allí donde necesitan ir. Lilith no volvió. Ese es el detalle de su historia que los textos registran con una consistencia absoluta a través de todas sus versiones, incluyendo las más hostiles. Lilith no volvió. Los mensajeros llegaron, hablaron, amenazaron, y ella escuchó y eligió. Esa elección, que la tradición quiso presentar como obstinación o como maldad, se revela a la luz de todo lo que hemos explorado esta noche como algo completamente diferente, como la expresión más pura de lo que significa tener un yo que uno reconoce como propio y que uno no está dispuesto a negar. No hay nada oscuro en eso. Hay algo que, si somos honestos con nosotros mismos, reconocemos como la aspiración más profunda de todo ser consciente que haya existido sobre este planeta. Y así llegamos al final de este viaje con algo que no teníamos al principio, o que quizás sí teníamos pero que no habíamos articulado con tanta claridad. Llegamos con el nombre de Lilith limpio de las capas de miedo y de condena que los siglos le fueron añadiendo, brillando con la luz extraña y hermosa de lo que siempre fue, el primer experimento completo de conciencia libre en la historia de este mundo. Llegamos con la comprensión de que las historias que los sistemas de poder más se esfuerzan en suprimir son siempre las más reveladoras sobre la naturaleza de ese poder y sobre las posibilidades que ese poder necesita que no conozcamos. Y llegamos, sobre todo, con una pregunta que es en realidad una invitación, una pregunta que Lilith dejó flotando sobre las aguas del Mar Rojo hace miles de años y que todavía espera, paciente y luminosa, a que cada uno de nosotros la recoja y la haga suya. ¿Qué sería si